Hola, hola, mi gente hermosa y apasionada de las telenovelas turcas, bienvenidos de nuevo a su canal favorito. Estoy que no quepo de emoción de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy, como bien saben, vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a volar la cabeza. Y es que vamos a hablar de Erkay. Pero, ojo, no vamos a hablar de la historia que ya nos sabemos de memoria, no, no, no. Hoy vamos a usar nuestra máquina del tiempo imaginaria para proyectarnos al futuro. Sí, han escuchado bien. Vamos a especular, a fantasear un poco sobre cómo podrían lucir nuestros adorados actores de Erkay después del año 2025. Ya casi estamos ahí. ¿Se imaginan? Vamos a analizar el antes, el presente y el posible después de nuestros queridos Miran y Reyyan. Y de todo ese elenco que nos robó el corazón, a todos y cada uno de ellos. Y ya saben que aquí, en este su canal, nos encanta la exclusividad. Así que prepárense porque este vídeo estará cargado de datos interesantes, algunas predicciones audaces, y unas que otras ideas un poco descabelladas que se nos han ocurrido pensando en el futuro de nuestros actores favoritos. Así que, si eres tan fan de Erkay como yo, no te despegues de la pantalla, ve corriendo por tus palomitas. Tu bebida favorita, acomódate bien, y prepárate para este viaje en el tiempo. Ah, y antes de que se me olvide, que luego se me escapan las cosas, si eres nuevo o nueva por aquí, no olvides darle al botón de suscribirse. Y, lo más importante, activa la campanita. Así, recibirás notificaciones de nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de chismes telenoveleros, análisis profundos y mucha, pero mucha diversión. Ahora sí, sin más preámbulos, demos inicio a esta aventura. Bueno, amigos, pongamos manos a la obra y empecemos por la pareja que nos hizo creer en el amor. La pareja que incendió la pantalla, Miran y Reyyan. Por un lado, tenemos a Aknakzu, nuestro amado Miran. Ese hombre que con su mirada penetrante y su barba de galán nos robó el aliento. Que nos hizo suspirar y desear que el amor fuera tan apasionado como el suyo. Imaginen cómo podría ser su apariencia después de algunos años. Yo me lo imagino con un rostro un poco más curtido, ¿saben? Esas líneas de expresión que se forman con los años, esas arruguitas que lejos de restarle encanto, le dan un aire más interesante, un carácter más marcado. Pero, eso sí, manteniendo esa intensidad en la mirada que nos conquistó desde el primer momento, esa mirada que transmitía misterio, dolor y, sobre todo, mucho amor. Ah. Y no nos olvidemos de su barba, esa barba que se convirtió en un sello distintivo de su personaje. ¿La mantendrá igual de impecable? ¿Optará por un estilo más relajado? Yo creo que Akn, después de tanto trabajo en la actuación, podría decidir tomarse un tiempo para sí mismo, para explorar otras facetas de su personalidad. Me lo imagino practicando algún deporte extremo, quizás escalada en roca, o paracaidismo, liberando adrenalina y manteniendo esa figura atlética que tanto lo caracteriza. Y en cuanto a su cabello, ¿creen que seguirá luciendo ese corte clásico que tanto le favorece o se animará a llevarlo más largo? ¿Quizás con un estilo más bohemio? O quizás, por el contrario, lo llevará más corto, con un corte moderno y atrevido. Las posibilidades son tan infinitas como nuestra imaginación. Ahora, pasemos a nuestra dulce y valiente Reyyan, interpretada por la talentosísima Ebru Şahin. Ay, Reyyan, esa mujer con una belleza tan natural, con una mirada tan tierna, esos ojos expresivos que nos transmitían una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad. Estoy segura de que los años le sentarán de maravilla, como el buen vino. Me la imagino con un estilo más sofisticado, quizás un poco más bohemio, pero siempre conservando esa dulzura y esa bondad que la hacen tan única. Tal vez la veamos con un cabello más largo, con ondas suaves y un maquillaje más natural, resaltando aún más sus hermosos rasgos. Y si nos la imaginamos alejada de los sets de grabación, creo que Ebru sería una activista comprometida, una defensora de los derechos de los animales, usando su voz para luchar por causas nobles. O tal vez, la veríamos incursionando en el mundo del arte, como una artista plástica, expresando sus emociones a través de la pintura o la escultura. Sea cual sea su camino, estoy segura de que siempre tendrá ese toque de sensibilidad y empatía que la hacen tan especial. Pero no nos quedemos solo con Miran y Reyyan, que hay mucho más que explorar. Vamos ahora a darle una mirada a otros personajes que fueron igual de importantes en la trama de Erkay, aquellos que sin ellos, la historia no hubiera sido la misma. Empecemos por Azize Aslan Bey, la matriarca de la familia. ¡Ay, Azize!
Qué personaje tan complejo, tan lleno de matices, con una historia que nos hizo amarla y odiarla al mismo tiempo. Aida Axel nos regaló una interpretación magistral, llena de fuerza, intensidad y una profundidad que muy pocas actrices logran transmitir. Imaginen cómo será su presencia después del 2025. Yo la veo con un look aún más elegante, con un cabello blanco impecable que refleja su sabiduría, con un peinado recogido que resalta sus facciones, y con una mirada que nos dice que ha vivido muchas vidas, que ha aprendido de sus errores y que, a pesar de todo, sigue siendo una mujer de temer. Pero, al mismo tiempo, manteniendo esa aura de misterio que siempre la rodeó, esa mirada que nos dice que aún tiene secretos guardados. Quizás, después de tantos años, la veamos dirigiendo una fundación benéfica, usando su experiencia y su influencia para ayudar a los demás, o tal vez, la encontremos escribiendo sus memorias, relatando todas las intrigas y los secretos que vivió en su juventud. Una historia que seguramente se convertiría en un bestseller. Y ahora, vamos con la familia Adolu, esa familia que tanto sufrió a lo largo de la historia de Erkai, que sufrió los embates de la venganza y que, al final, logró encontrar la paz. ¿Cómo imaginamos a Azar Adolu después de unos años? Serat Tutunluer nos regaló un personaje con un gran corazón, con una nobleza que contrastaba con la maldad de Azize, un hombre que sufrió mucho, pero que nunca perdió su bondad. Yo imagino a Azar con una barba un poco más canosa, quizás con alguna arruga más en su rostro, pero con esa mirada noble que lo caracteriza, esa mirada que transmite paz y serenidad. Tal vez, después de todos los conflictos vividos, lo veamos disfrutando de su vida en el campo, cuidando de sus viñedos, cultivando la tierra, o dedicando tiempo a su familia, tratando de recuperar el tiempo perdido con su hija y con sus seres queridos. Y no podemos olvidarnos de Zera, su esposa, la madre de Reyyan, esa mujer fuerte que luchó por su familia, que fue un pilar para Reyyan y que siempre la apoyó incondicionalmente. Feride Zetin le dio vida a una mujer con una fuerza admirable, con una gran capacidad de resiliencia. La imagino con una mirada más relajada, feliz de ver a su hija con la vida que siempre soñó, quizás con el cabello un poco más corto, con un estilo que refleje la tranquilidad que ha conseguido después de tantos años de lucha. Y claro, no podemos dejar de lado a los personajes más jóvenes, aquellos que crecieron y evolucionaron a lo largo de la serie, como Gonul y Yaren. Gonul, interpretada por la talentosa Oya Unustas, nos mostró a una mujer que pasó de la frialdad al amor, que tuvo que luchar contra sus propios sentimientos, que cometió errores, pero que al final encontró su propio camino. Imagino a Gonul después de unos años como una mujer empoderada, dueña de su propio destino, quizás dedicada al mundo de la moda, con su propio negocio, con un estilo vanguardista y una mirada decidida. O tal vez, la veamos como una empresaria exitosa, manejando sus propios negocios y luchando por la igualdad de género. Y por otro lado, tenemos a Yaren, interpretada por Eli Erkok, la villana que amamos odiar, esa mujer que hizo de todo para conseguir lo que quería, que nos hizo sufrir con sus intrigas y sus maldades, pero que, al mismo tiempo, nos mantuvo pegados a la pantalla. Imagino a Yaren como una mujer más reflexiva, quizás buscando su propio camino, lejos de las intrigas familiares, lejos de la influencia de su abuela, tratando de encontrarse a sí misma. Tal vez, la veamos dedicada a algún trabajo social, usando su energía para ayudar a los demás, o como una artista que expresa sus emociones a través de la pintura o la música. Quién sabe, quizás hasta se haga amiga de Reyyan en el futuro. Todo es posible. Y hablando de cambios, ¿cómo imaginamos a los demás actores que nos acompañaron en esta aventura? A todos esos personajes secundarios que le dieron vida y sabor a la trama, que hicieron que la historia fuera aún más rica y compleja. Pensemos en Firat, el fiel amigo de Miran, interpretado por el carismático Kite Gok. Me lo imagino como un hombre aún más leal, quizás dirigiendo su propia empresa de seguridad, protegiendo a quienes más quiere, siempre listo para apoyar a sus amigos, para dar un consejo sabio y para estar presente cuando más se le necesita. Y también pensemos en Sultán, la tía de Miran, interpretada por la gran Gu Benona. La imagino con un estilo más sofisticado, quizás como una experta en antigüedades, con su propia galería, pero siempre manteniendo ese aura de misterio que la caracteriza, esa mirada que nos dice que sabe más de lo que aparenta y que puede sorprender en cualquier momento. Y la lista sigue y sigue. No olvidemos a Andan, interpretada por Gulcinatan, con su estilo particular, con sus consejos siempre tan particulares, que nos hacían reír y también reflexionar. Imagino a Andan como una abuela muy consentidora, quizás dedicada a sus nietos,
tejiéndoles bufandas y calcetines, y disfrutando de la tranquilidad de la vida en familia. Y a Mahfouz, interpretado por Mazid Koper, el hombre de confianza de Azize, ese hombre que conocía todos sus secretos, que siempre la apoyó incondicionalmente, pero que al final decidió seguir su propio camino. Imagino a Mahfouz como un hombre sabio, que disfruta de una vida tranquila, lejos de las intrigas, pero siempre dispuesto a ayudar a quienes lo necesitan. Y así podríamos seguir con todos los demás personajes, con todos esos actores que nos hicieron vivir momentos inolvidables, imaginando cómo podrían ser sus vidas después de unos cuantos años. La imaginación no tiene límites. La verdad es que Erkai nos dejó una huella muy profunda, nos marcó de una manera especial. Nos hizo reír a carcajadas, llorar a mares, sufrir con los personajes, pero también nos hizo soñar. Nos hizo creer en el amor verdadero, en la lealtad y en la capacidad de perdonar. Y algo que siempre me ha fascinado es la capacidad de los actores para transformarse en sus personajes, para meterse en su piel, para hacernos creer en sus historias y para hacernos sentir parte de su mundo. Es increíble pensar cómo podrían verse después de unos años, cómo cambiarían sus vidas, cómo evolucionaría su apariencia, cómo se transformarían a partir de todas las experiencias que han vivido. Claro, todo esto es solo una especulación, una manera de divertirnos un poco y de dejar volar nuestra imaginación, de conectar con nuestra creatividad, pero no podemos negar que resulta muy entretenido pensar en estas cosas, en cómo la vida puede cambiar a las personas. Y es que, en el fondo, todos nos hemos encariñado con estos personajes y con los actores que les dieron vida. Los sentimos como parte de nuestra familia, y nos gusta imaginarlos en nuevas situaciones, en nuevos desafíos, en nuevas aventuras y, por supuesto, con un aspecto renovado. Y así como nosotros nos imaginamos su posible futuro, también es interesante ver cómo ellos mismos han cambiado desde el inicio de la serie hasta ahora, cómo la vida los ha transformado. La madurez, los nuevos proyectos, el crecimiento personal, todo influye en su apariencia y en su estilo, en cómo se perciben a sí mismos y cómo los percibimos nosotros. Y es por eso que nos encanta este tipo de contenido, porque nos permite hacer un ejercicio de comparación, de imaginación, sobre todo, de admiración por el talento y la belleza de estas personas que tanto nos han hecho disfrutar, que nos han hecho reír, llorar, suspirar y soñar. Y bueno, amigos, con un poco de nostalgia y mucha emoción, hemos llegado al final de este vídeo lleno de especulaciones, de predicciones audaces y un poco de locura. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que se hayan reído con mis ocurrencias, que hayan conectado con su imaginación y que hayan soñado un poco conmigo. La verdad es que me encanta poder compartir con ustedes mi pasión por las telenovelas turcas y, en este caso particular, por Erkai, esa historia que nos robó el corazón y nos dejó una marca imborrable. Espero que estas ideas locas sobre cómo podrían verse los actores después del 2025 les hayan resultado entretenidas, que hayan podido dejarse llevar por su imaginación y que hayan podido soñar un poco con el futuro. Hemos visto cómo Miran y Reyyan podrían lucir más maduros, cómo Azize podría seguir siendo una mujer misteriosa, cómo Azar y Zera podrían disfrutar de la tranquilidad, cómo Gonul y Yaren podrían tomar caminos muy diferentes y cómo los demás personajes podrían seguir sorprendiéndonos con su carisma y su talento. Pero recuerden que esto es solo una pequeña dosis de diversión, un juego con nuestra imaginación, una forma de conectar con nuestros actores favoritos y que lo más importante es que sigamos disfrutando del talento y la pasión de todos estos grandes actores, que sigamos apoyándolos en sus nuevos proyectos y que recordemos siempre el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en este vídeo, por ser parte de esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas, por su apoyo incondicional, por sus comentarios, por su buena energía y por todo el cariño que me brindan. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, para que sigamos creando contenido que les guste, que los entretenga, que los haga soñar y que los haga sentir parte de una gran familia. No se olviden de dejar sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre todo lo que hablamos en este vídeo. ¿Cómo se imaginan ustedes a los actores de Erkai después del 2025? ¿Tienen alguna otra idea loca que compartir? ¿Alguna predicción que les gustaría contarnos? Los leo con mucha atención en los comentarios. Y ahora, antes de despedirnos, los invito a darle un mega like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con todos sus amigos fans de Erkai, a comentar qué les pareció y, por supuesto, a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos llenos de chismes telenoveleros, análisis profundos,
sorpresas y mucha diversión. Así que, sin más preámbulos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente hermosa y apasionada. Los quiero un montón.